Susurros en la calle. Me llamo Carolina, y durante el invierno de 2019 cursaba una licenciatura sabatina en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cada sábado salía del edificio G a las 20:30 y tomaba siempre la misma ruta. Descendía por la empinada rampa del campus, cruzaba la avenida Bernardo Quintana y continuaba sobre Constituyentes hasta llegar al barrio de La Cañada, donde vivía con mi madre. A esa hora el tráfico todavía rugía con vida. Los puestos de tortas seguían humeando y el ruido de los camiones se mezclaba con el barullo de los bares que apenas abrían. La costumbre me había convencido de que esa caminata nocturna era segura. Tanto así que casi siempre lo hacía a solas y con los audífonos puestos para olvidarme del frío. Aquel 14 de diciembre, sin embargo, algo se sentía distinto. Era la primera noche verdaderamente helada del mes. Una llovizna ligera había empapado el pavimento y el aire olía a tierra mojada con un toque metálico. Cuando crucé el puente peatonal observé que los carriles lucían extrañamente despejados. Ni taxis ni rutas urbanas. Pensé que quizá todos habían adelantado sus posadas y me alegré de tener la calle casi vacía. Afiné el cordón de la mochila y encendí la lista de reproducción que usaba para relajarme. Guitarras acústicas, voces suaves, ningún sobresalto. Comencé a descender por la banqueta izquierda con la vista fija en el asfalto reluciente. Había avanzado apenas 2 cuadras cuando un chasquido agudo se coló por encima de la música. Fue tan inesperado que, por reflejo, presioné pausa. Me retiré los audífonos y aguardé. Nada. El silencio que siguió era tan denso que podía oír mis propios pulmones trabajando. Sacudí los hombros para disipar la tensión y continué. Un farol parpadeaba a media potencia, proyectando sombras, rotas sobre los muros grafiteados. No vi coches, ni peatones, ni bicis. Solo bolsas de basura apiladas y hojas arrastradas por el viento. 30 metros más adelante escuché pasos que no eran los míos. Firmes, apresurados, resonando contra los charcos. Me giré para ceder el paso, segura de que alguien me alcanzaría. Nada. El pavimento seguía vacío. Me sentí ridícula. Ajusté la bufanda y apuré la marcha. Los pasos regresaron, esta vez a mi costado, como si otra persona caminara pegada a la pared, imitando mi ritmo. Alcé la vista y descubrí mi silueta reflejada en los cristales de una tienda cerrada. A mi lado aparecía una sombra más alta que fluctuaba, pero al volverme de nuevo, la acera seguía desierta. Mi garganta se secó. Pensé en llamar a un servicio de transporte, pero el teléfono marcaba señal inestable. Guardé el móvil mientras el frío se colaba por las mangas. La calle empezó a parecer interminable. Cada luminaria iluminaba solamente un círculo de tierra mojada. Después venía otro tramo negro que se tragaba la visión. En uno de esos segmentos oscuros, los pasos se multiplicaron. 2, 3, 5 pares de pies imaginarios. Sentí el pulso retumbar en los oídos. Mi único impulso era llegar a la esquina donde la avenida Tecnológico corta Constituyentes en diagonal y solía haber puestos de elote y vendedores de globos. Ese punto marcaba mi zona segura. Faltaban menos de 10 metros cuando, casi al llegar al cruce, alguien susurró detrás de mí, tan cerca que noté el vaho en la nuca. «Ayúdame». No fue un grito ni la voz hueca de las películas. Sonó humana, quebrada como si estuviera tragándose lágrimas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No giré, corrí. El corazón martillaba con tanta fuerza que sentía la visión nublarse. Crucé la avenida sin mirar los semáforos y me refugié en un pequeño kiosco donde vendían revistas. Estaba cerrado, pero tenía un toldo bajo el que pude apoyar la espalda. Allí permanecí respirando entrecortado. Nadie me siguió. Cuando reuní valor para observar la calle, noté algo que antes había pasado por alto. En la esquina donde había escuchado el susurro, se erigía un improvisado altar hecho con veladoras, flores de cempasúchil marchitas y una fotografía plastificada. La imagen mostraba a un joven con chamarra universitaria y casco de motociclista en la mano. Las velas chisporroteaban, consumidas por el aire húmedo.
La esquina olía a cera fría y a zahar podrido. Un corrillo de perros callejeros se mantenía a distancia, con el lomo erizado. No quise acercarme más. Llegué a casa temblando. Mi madre abrió la puerta antes de que buscara la llave, quizás alertada por el golpeteo desesperado. Apenas me vio, tomó mi rostro entre las manos y preguntó qué había pasado. Apenas musité lo ocurrido. Su semblante se ensombreció. Trajo una taza de té, me sentó en la mesa y en voz baja, solo dijo que desde hacía meses, esa avenida estaba maldita. Después evitó más detalles, pero entendí que conocía la historia. No logré dormir. Las sombras de la habitación se estiraban con cada faro que pasaba a lo lejos, y en cada reacomodo de la cama, creía oír los mismos pasos detrás de la puerta. Al amanecer encendí la computadora. Entre notas locales encontré una noticia fechada, 22 de septiembre de 2018. Estudiante muere arrollado en Constituyentes. Conductor se fuga. El mapa indicaba exactamente la esquina donde yo había escuchado la súplica. Hubo más. 2 ciclistas atropellados el mismo año. Un peatón anciano en enero de 2019. Todos en un radio de 400 metros. Siempre de noche, siempre sin testigos. Los vecinos exigían reductores de velocidad. Las autoridades prometían pero no cumplían. Leí los comentarios anexos a la nota. Una usuaria aseguraba haber sentido manos invisibles sujetarle la mochila al pasar por allí. Otro mencionaba ruidos de cadenas metálicas. Una mujer describía haber escuchado la misma palabra que me había helado la sangre. Ayúdame. El hilo terminaba con una advertencia. Si vas solo, lleva una veladora y reza. Durante las siguientes semanas modifiqué mi ruta y acepté volver en autobús con compañeros, aunque implicara rodear media ciudad. El recuerdo de aquella voz se mantenía como un zumbido constante. Cada tanto soñaba con la calle extendiéndose como un túnel interminable, donde los faroles parpadeaban hasta apagarse. En el sueño yo volteaba, y al borde de la penumbra se alzaban decenas de siluetas cubiertas de luz mortecina, todos con la misma boca entreabierta pronunciando ese ruego sordo. Despertaba empapada en sudor. Una madrugada de febrero, cuando parecía haber recobrado la calma, mi madre me llamó desde la sala. Estaba mirando el noticiero. En pantalla, un reportero contaba otro atropello en Constituyentes. Ya no me sorprendió. Habían instalado boyas y reductores, pero el conductor del accidente había perdido el control por exceso de velocidad y terminó impactándose justo contra el poste donde estaba el altar que yo había visto. El presentador añadió que, según testigos, antes de estrellarse el hombre gritó que una figura vestida de negro se le había atravesado. Apagué la televisión, no dije palabra. Desde el umbral de la puerta vi la calle vacía a través de la ventana y sentí, otra vez, aquel rumor de pasos ajenos, como un eco que viaja con el viento. Tal vez la voz que escuché no buscaba ayuda para sí misma, sino para quienes todavía transitamos por esa avenida sin sospechar el riesgo. O tal vez la calle había cobrado vida a fuerza de absorber metal retorcido, sangre y súplicas sin respuesta, y era ahora un pozo que pedía más cuerpos para sostener su dolor. No he vuelto a pasar caminando por Constituyentes después de las 8. A veces tomo un taxi y pido que acelere justamente en aquel tramo. Cierro los ojos y contengo la respiración mientras mis pensamientos se congelan. Otras noches, desde el asiento trasero, me asomo por la ventanilla y busco, en el filo de las sombras, una figura solitaria aguardando su turno para cruzar. Nunca la veo completa, solo distingo un destello blanquecino, quizá un reflejo de vidrio roto o tal vez de unos ojos que no aceptan haber dejado de ver. Sé que algún día tendré que afrontar de nuevo ese camino. Las calles que bordean la ciudad crecen sin permiso, y tarde o temprano todo se conecta con Constituyentes. Cuando ocurra, llevaré una veladora en la mochila y caminaré en silencio, consciente de que un lamento puede emerger a mis espaldas en cualquier instante. Si llega, esta vez tal vez me detenga y responda:
No prometo entender qué clase de ayuda se reclama desde el otro lado, pero he aprendido que a veces basta con reconocer al que sufre para evitar que siga acechando al primero que se atreva a pasar. Hasta entonces, cada vez que el reloj marca las 20:30 y el viento frío se cuela por las rendijas, apago la música y escucho con atención el pasillo vacío de casa. Porque he comprobado que los pasillos, como las calles, no necesitan estar llenos para estar habitados. Basta un susurro detrás de la puerta para recordarme que la distancia entre el mundo de los vivos y el de los que ya no están puede medirse en un simple «ayúdame», pronunciado en la oscuridad. Calle sin regreso. No sé en qué momento la vida cotidiana se descompone y deja que lo imposible se filtre como humedad en los muros. Mi nombre es Rodrigo Vargas, nacido y criado en la periferia sur de Guadalajara. Corría el año 2014, octubre, para ser exactos, cuando descubrí que hay noches que no terminan al amanecer aunque el sol salga puntual. Había acompañado a Mariana, mi novia de entonces, a la salida de la universidad. El último camión ruta 644B pasaba frente a la glorieta que separa la zona estudiantil del barrio obrero donde ella vivía. Eran casi las 11:30. A esa hora, las banquetas olían a fritanga fría y a cerveza derramada por los bares que cerraban temprano entre semana. Nos despedimos a prisa porque se sentía un viento ralo, de esos que presagian lluvia, aunque el cielo permanezca claro. Ella subió al camión, me sonrió con cansancio y desapareció tras el cristal empañado. Yo, obstinado en ahorrarme un taxi, emprendí el camino de regreso a pie por la vieja calle 14 de Febrero, un corredor estrecho flanqueado por bodegas abandonadas y talleres mecánicos cerrados con candados herrumbrosos. Caminaba con los audífonos puestos, la música a volumen suficiente para silenciar el chillido lejano de los frenos del transporte público. Las lámparas de vapor de sodio, anaranjadas y débiles, alumbraban intervalos irregulares. Tramos extensos quedaban sumidos en 1900 penumbra porque varias bombillas se habían fundido. No era la primera vez que cruzaba aquel corredor nocturno, pero esa noche cada paso resonaba hueco, como si el pavimento estuviera ahuecado por debajo. Al llegar a un punto medio, un transformador cercano estalló con un chispazo azul. Todas las luces a lo largo de la cuadra parpadearon y se apagaron, dejando la calle sumergida en un gris azulado que solo proporcionaba la luna menguante. Quité un auricular para confirmar que no fuera mi imaginación, y entonces escuché un chirriar metálico, parecido al que hace un columpio oxidado cuando el viento lo empuja. El sonido venía de la entrada de un taller, donde colgaba una enorme puerta corrediza. La puerta se movía apenas, pero no había brisa suficiente para empujar semejante peso. No quise detenerme. Aceleré el paso, clavé la mirada en el asfalto e intenté ignorar un ligero olor a almíbar rancio que impregnó el aire de pronto. Hice unos 10 metros cuando la música se cortó. Los audífonos emitieron un zumbido agudo y mi teléfono se apagó. La oscuridad pareció engullirlo todo. Instintivamente levanté la vista buscando la siguiente lámpara, y fue entonces que lo vi, a unos 6 pasos delante de mí, recortado contra la vaga claridad lunar, estaba el contorno de una figura humana más alta de lo normal. Llevaba una chaqueta larga, y a primera vista, parecía un vagabundo abrigado contra el frío inexistente, pero en cuanto mis ojos se acostumbraron, distinguí botas enormes, bulbosas, rematadas en punta redonda y pintadas de un rojo despostillado. Entre los pliegues de la chaqueta sobresalía un pantalón a rayas verde y amarillo, de tela desgarrada. Lo peor era el rostro, una media máscara de payaso sostenida por una liga reseca, con una nariz roja desteñida y pintura blanca que se cuarteaba sobre la piel. La boca, una línea negra alargada, escondía algo que se adivinaba como dientes, demasiado grandes. Sentí que la sangre me bajaba hasta los talones. No tengo fobia a los payasos, nunca la tuve, pero aquella máscara, o aquel rostro, aún no estoy seguro, reflejaba una malevolencia que atravesó cualquier lógica. Me quedé petrificado.
El aire me sabía a óxido. La figura levantó el brazo derecho despacio y agitó la mano con un gesto burlón. Fue entonces que recordó algo que nunca había sucedido. Un carrillón de feria, campanas y risas infantiles. Resonó en mis oídos, aunque todo a mi alrededor permanecía en silencio absoluto. No hubo grito posible. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. Él, o eso, avanzó un solo paso. El suelo vibró como si fuera una placa de metal. Sentí la onda en las rodillas. Mis pulmones se vaciaron sin permiso. El segundo paso no llegó. La única lámpara que todavía funcionaba en la cuadra se encendió de golpe. Lanzó un destello blanco y volvió a apagarse, pero bastó para iluminar por un instante el interior descarnado de la boca bajo la máscara. Dientes irregulares y filosos, manchados de lo que parecían vetas oscuras, húmedas. Aquello no era maquillaje. La negrura total regresó y, con ella, un silencio tan denso que supe que mi corazón seguía latiendo solo porque lo oía golpearme los tímpanos. Di un paso atrás, luego otro, y cuando creí que había logrado deshacerme de la parálisis, las luces parpadearon de nuevo. La calle quedó encendida apenas un par de segundos, lo suficientes para que notara que la figura había desaparecido, o peor, se encontraba justo a mi lado, inclinada hacia mí como para olfatear mi miedo. No llegué a procesar la imagen. Un velo negro cayó sobre mis sentidos y fui absorbido por un vacío sin sonido. Desperté sin transición en el patio de mi casa, varios kilómetros al sur. Estaba sentado en la banca de cemento bajo la bugambilia seca. Mis brazos colgaban inertes. Tenía las palmas apoyadas sobre las rodillas. La madrugada seguía cerrada. Un reloj de pared marcaba las 02:07 am. No recordaba haber caminado ni haber tomado transporte. Mi madre estaba frente a mí, preguntándome si me sentía bien. Reconocí su voz a través de un zumbido espeso que llenaba mi cabeza como si me estuviera sumergido en agua. No pude pronunciar palabra. Ella llamó a mi abuela, mujer de fe rígida, que llegó con un rosario y un recipiente de plástico lleno de agua bendita. Mientras me rociaba la frente, mi madre notó algo sobre mi rostro. Me llevó al interior, al pasillo iluminado, y acercó su celular para alumbrarme. Colgando de mi oreja izquierda, había una nariz de payaso vieja, de goma cuarteada, sujetada por un hilo elástico pegado a mi piel con una sustancia viscosa. Intentaron retirarla y, en cuanto rozaron el borde, un frío glacial me atravesó la nuca. Proferí un alarido que llenó la casa. Sentí como si me arrancaran la carne detrás del cartílago. Cuando al fin lograron desprenderla con agua tibia, la nariz cayó en el piso dejando un leve rastro sanguinolento. Mi abuela la recogió con una pinza de cocina, la introdujo en el tupper con agua bendita y cerró la tapa de inmediato. El líquido burbujeó como si estuviera hirviendo, aunque nadie había aplicado calor. Mi madre trataba de hablarme, pero las palabras se deshacían antes de llegarme. Yo solo escuchaba aquella música de feria, una tonada infantil cuyas notas se deformaban en un lamento agudo. No supe cuánto tiempo estuve ausente. Desperté de nuevo ya entrada la mañana, acostado en mi cama, con compresas de alcohol en las sienes. La nariz y el tupper habían desaparecido. Mi abuela me explicó que llevó el recipiente al patio trasero, lo roció con más agua consagrada, y cuando el burbujeo cesó, lo arrojó completo a un brasero hasta que el plástico se consumió y la goma estalló en un humo espeso que olía a azúcar quemada. Las llamas se alzaron verdes por un instante, luego volvieron al rojo habitual. Intenté reconstruir la noche, pero mi memoria era un páramo cortado a cuchillo. Un tramo nítido hasta aquel segundo paso de la figura, y luego nada. Solo quedan fragmentos, el ruido de un globo estallando, un sabor metálico en la lengua, el contacto áspero de una mano enguantada sobre mi nuca. Durante semanas, cada vez que cerraba los ojos volvía a sentir ese olor dulzón y vislumbraba, a unos centímetros, un rostro imposible, medio pintado, cuyo borde inferior se descosía para mostrar una hilera de dientes demasiados para un ser humano. El mundo siguió marchando.
la universidad, el trabajo eventual, las salidas con amigos. Pero yo evité esa calle como quien rehúye un precipicio invisible. Una noche, un amigo me pidió pasar a recoger unos apuntes precisamente en la colonia industrial, cerca del lugar de los hechos. Mi piel se erizó. Rehusé con una excusa torpe. Al día siguiente supe que el transformador de aquella calle había explotado de nuevo, cortando la luz varias horas. Nadie resultó herido, aseguraban las noticias, aunque los vecinos afirmaron haber escuchado risas lejanas y el crujir de metales pese al apagón total. Nadie investigó más. Desde entonces duermo a ratos, con la lámpara del buró encendida y la puerta bien cerrada. En ciertas madrugadas, cuando la electricidad titubea antes de regresar, juro que un aroma dulzón se cuela por la rendija de la ventana y me hace despertar de sopetón. Sé que mientras viva evitaré las ferias ambulantes y los circos que aún viajan por Jalisco. He aprendido que hay presencias que solo necesitan un parpadeo de oscuridad para colarse en nuestra realidad, y que los caminos conocidos pueden convertirse de pronto en corredores sin retorno. A veces creo escuchar, proveniente de la distancia, el chirriar de un columpio oxidado golpeado por un viento inexistente. Cuando eso ocurre, me aferro al crucifijo de madera que mi abuela colocó sobre mi cabecera y rezo sin palabras, porque no quiero oír la campana que sigue a ese chirrido. Sé que, si llegara a sonar, las luces volverán a apagarse, y no estoy seguro de que esta vez despierte en mi propia casa. Cánticos. Salí del bar La Higuera un viernes de agosto de 2018 en Saltillo, todavía con el zumbido de la música en los oídos. Habíamos celebrado el fin de un proyecto universitario. Las cervezas corrieron ligeras, pero juraría que el alcohol no me nublaba el juicio. Eran las 12:37 am cuando consulté el celular y decidí volver a casa caminando. Vivía a solo 6 cuadras, y pese a la hora, la ruta me parecía tan familiar que nunca me provocó recelo. La zona era una mezcla de calles empedradas y pasillos angostos donde los postes de luz parpadeaban como si tuvieran pulso propio. Una brisa tibia se arrastraba por las banquetas levantando bolitas de polvo. Iba tarareando un corrido que había sonado en el bar, con esa satisfacción perezosa que dan las madrugadas divertidas. A 3 cuadras de mi casa existe un callejón de nombre anodino, Pasaje del Nogal, pero con mala reputación por lo poco transitado. Lo había cruzado otras noches sin problemas y aquella vez me pareció el atajo perfecto para evitar rodear la manzana. No pensé en otra cosa que en la ducha caliente que me esperaba. Apenas di 10 pasos dentro, sentí que el sonido del mundo se detenía, como si el pasaje fuera un recinto cerrado. No llegaban ni los motores distantes ni los ladridos que suelen colarse desde el bulevar. Ese silencio absoluto me obligó a bajar el volumen mental de mi canto, y justo en ese instante, oí un sollozo tenue al fondo. Era un llanto femenino, casi infantil, que oscilaba entre suspiros y gemidos apagados. El primer instinto fue ayudar, así que avancé un poco más, levantando el teléfono para alumbrar con la linterna. La luz reveló contenedores metálicos rebosando basura, cartones desperdigados y un par de grafitis recientes. Junto a uno de los botes, distinguí a una chica encorvada con la cara hundida en las manos. Llevaba shorts negros y una blusa verde que dejaba al descubierto una pálida franja de su espalda. El llanto era tan sincero que estremecía. Me acerqué despacio. Las suelas crujieron sobre el pavimento gastado. Casi sin pensar, solté la única frase que rompería la noche. ¿Necesitas ayuda? No hubo respuesta. Su cuerpo siguió temblando, pero el sonido se detuvo como si hubiese cerrado el grifo de sus propias lágrimas. Se me erizó la piel. Una ráfaga helada recorrió el callejón sin razón meteorológica. Pregunté otra vez, ahora con la voz quebrada, y solo recibí más silencio. La luz del celular parpadeó, y por un segundo se apagó. En el brevísimo apagón, sentí que la chica se enderezaba. El ruido sordo de un movimiento express retumbó en mi pecho. Cuando la linterna volvió, la figura seguía ahí, pero algo había cambiado.
Los hombros estaban quietos y la cabeza erguida a medias, como quien acaba de escuchar su nombre a lo lejos. Una punzada de alerta rasgó mi entusiasmo. Y chílico, supuse que la joven debía estar en shock o ebria, pero algo en su inmovilidad me resultó antinatural. Decidí retroceder, cada paso con la rigidez de quien no quiere traicionar el miedo. A la tercera zancada, percibí la fricción de otra suela, detrás de mí. No quise voltear. El callejón parecía ahora un pasillo infinito, y mis latidos competían con el eco de nuestros pasos. El canto llegó entonces. Fue apenas un murmullo, una tonada infantil que reconocí vagamente de mi niñez, una canción de feria sobre un columpio oxidado. Ella la entonaba en un hilo de voz que parecía brotar de todas partes. El timbre era estridente pero desprovisto de aire, como si cantara sin pulmones. Corrí con la certeza de que cada metro se estiraba y de que el callejón no desembocaría, jamás. La canción no se aceleró, flotaba a un ritmo invariable, clavándose en la membrana de mis oídos, haciéndome tropezar con el propio pánico. Salí al fin del pasaje con un salto que me costó la piel de las manos al caer sobre el asfalto. Me impulsé otra vez, ahora por la avenida desierta, con las luces naranjas brillando en ráfagas. Sentía la presencia a mis espaldas, oscura, muda, entonando la maldita canción. No quise mirar. Mis pasos chocaban con el piso como mazos. Imaginé que mi cuerpo no era más que un saco programado para huir. Al doblar en la esquina previa a mi calle, experimenté la certeza de estar vivo, apenas. La hilera de casas modestas me recibió con la familiaridad de una fotografía antigua. Subí las escaleras del porche de mi departamento y golpeé la puerta despiadadamente. Mi primo Omar abrió con expresión de fastidio. Dijo algo que no escuché. Entré de un salto y cerré con cerrojo. El sudor me nublaba los ojos, la garganta ardía. No le conté nada. Caminé casi a ciegas hasta mi habitación, dejé que la adrenalina se apagara en el colchón y deseé, rogando, que la luz del alba limpiara cualquier vestigio de lo sucedido. Las horas posteriores fueron un revoltijo de sueños fragmentados. El callejón se convertía en un túnel subterráneo, la canción sonaba al revés, y la figura de la chica colgaba de los cables eléctricos como un maniquí roto. Me obligué a salir de la cama cuando el sol se filtró agresivo entre las cortinas. El desayuno con mi familia fue un teatro silencioso. Omar masticaba cereal con desinterés, mi tía revisaba cuentas, mi madre, de visita aquel fin de semana, tomaba café en el extremo de la mesa. Conté mi experiencia con una voz impostada, convencido de que la ironía amortiguaría el terror. Ninguno me interrumpió, solo compartieron miradas que alternaban entre incredulidad y preocupación. Tras la última cucharada, mi madre mencionó una historia de los 80. Hablaba de una muchacha que había desaparecido precisamente en Pasaje del Nogal, luego de ser expulsada de una fiesta. La crónica vecinal decía que la encontraron 2 días después entre bolsas de basura, estrangulada con el propio cinturón y con los párpados cosidos. Afirmaba la gente que, en las noches de verano, se oía su llanto detrás de los botes, como un trueno diminuto que antecedía a la lluvia. Mi sangre se enfrió tanto que apenas distinguía mis manos sobre la mesa. Ese mismo día caminé hasta la hemeroteca del centro. Necesitaba verificar la leyenda antes de que mi cabeza la desfigurara, mas hallé en un periódico amarillento de 1984 la nota policial. Joven de 19 años hallada sin vida en callejón. Se presume agresión tras salir de fiesta universitaria. La foto era borrosa, pero el atuendo coincidía con el que yo había visto: shorts oscuros, blusa corta, cabello amarrado con listón verde. El tiempo se posó sobre mí como un bloque de plomo. No había ni fantasía ni delirios etílicos. Había un registro oficial de aquella muerte, y yo me había cruzado con algo que sobrevivía al olvido. Esa noche intenté evitar el sueño. Leí hasta que las letras se volvieron nudos. Navegué foros donde otros usuarios contaban historias de espectros que repetían los últimos minutos de su vida.
apariciones ligadas al lugar exacto de su tragedia. Cada relato añadía una capa de sentido a lo que viví, pero también una mueca de espanto más honda. Cuando la medianoche volvió a tocar la ventana, la canción infantil emergió de mi memoria con nitidez, como si mis propias neuronas la tararearan. Cerré los puños sobre las sábanas y apreté los párpados hasta ver chispas. Han pasado semanas. Evito aquel callejón a toda costa, incluso bajo la luz del mediodía. Mis rutinas han cambiado de forma absurda. Regreso en taxi, hago compras, solo de día. Mantengo la radio encendida aun cuando no la escuche. Cada vez que la ciudad calla por un instante, mis oídos cazan el susurro de aquella melodía. Peor aún es la sensación, a veces difusa, a veces punzante, de que alguien camina a mi espalda al mismo compás que yo. No importa cuántas luces encienda o cuánta gente me rodee, el terror viaja pegado a mi sombra, imperturbable, como si hubiera firmado un pacto silencioso. He comprendido algo que se escapa a la lógica y que, sin embargo, resuena con la fuerza de un temblor. Algunos muertos no descansan porque no pueden reconocer que han muerto. Repiten su último gesto, buscan al último testigo, renuevan su tragedia con la ayuda involuntaria de los vivos que se atreven a pasar por donde todo terminó. Yo crucé su escenario y mi presencia la despertó. No sé si espera algo de mí o si simplemente disfruta del sobresalto que provoca. Solo sé que la frontera entre los que respiran y los que ya no está más delgada de lo que jamás imaginé. Ahora, cada viernes a las 12:37 a.m., me siento en la cama con el celular en la mano, incapaz de dormir. Aguardo a que la brisa tibia se cuele por la ventana y arrastre un eco de esa canción retorcida. Cuando sucede, aprieto los auriculares contra mis oídos y subo el volumen de cualquier canción alegre. Aún así, distingo la tonada infantil debajo, burlándose de la música que pretendo usar como escudo. Nadie puede decirme que lo olvide, porque nadie ha sentido cómo el silencio se vuelve sólido cuando el pasado exige compañía. Si alguna vez lees esto y decides visitar Saltillo, evita el pasaje del Nogal después de medianoche. Puede que no veas a la joven de la blusa verde ni escuches su llanto agudo, pero te garantizo que sentirás la mano helada del miedo empujarte a mirar hacia atrás. Y si llegas a oír un canto leve, casi un juego de niños, no sigas caminando. Huye, porque en ese instante habrás dejado de andar solo o de andar solo. Pasos silenciosos. Jamás pensé que una simple caminata nocturna por las calles del centro histórico pudiera aplastar, de un solo golpe, cualquier sensación de seguridad que me quedara en la vida. Corría el año 2018 y acababa de aceptar suplir a mi cuñado, velador del mercado Hidalgo en la vieja ciudad de Puebla, porque él debía viajar de urgencia. El trato sonaba sencillo: mantener encendidas las luces perimetrales, vigilar las cortinas metálicas y, sobre todo, sacar la basura a la 1 de la madrugada. Lo hice por dinero extra, no por valentía. Había escuchado rumores sobre una niña que aparecía en los pasillos interiores del mercado, casi siempre después del cierre. La describían pequeña, descalza, con un vestido escolar empolvado y la piel pálida como hojas de oficio olvidadas al sol. Decían que se burlaba de los guardias con carcajadas suaves, como si comprendiera el terror que sembraba. Tomé los comentarios a chanza, leyendas para espantar novatos. A las 12:40, el silencio comenzaba a doler. El casco histórico dormía, ninguna combi pasaba, los bares ya habían apagado la música y el viento de invierno silbaba hueco en los portales. Armado con una escoba, recorrí los puestos cerrados, pescados que aún olían salobre detrás, de mallas, tripas de chile seco en costales rotos y balanzas antiguas colgando como gallinas degolladas. Las luces de neón parpadeaban con un zumbido que recordaba al de un cable pelado. Todo siguió monótono hasta que alcé la vista hacia el techo. Sobre las láminas algo parecía arrastrarse, tal vez un gato callejero. No le di importancia. Barrí los últimos restos de cartón.
Amarré los costales negros y me dispuse a cumplir la parte desagradable: llevar la basura hasta el contenedor municipal, que quedaba cruzando la calle del Silencio, un callejón angosto con casas de cantera, derruida y faroles que apenas iluminaban el empedrado. Empujé el diablito cargado con bolsas resumantes. El aire helado me golpeó en la cara. La calle estaba vacía, salvo un par de perros flacos que olfatearon mi carga y huyeron al primer chasquido de mi lengua. A mitad del callejón sentí como una corriente gélida me rozaba la nuca, como si alguien me soplara con saña. Giré de inmediato. No vi persona alguna, solo la textura rugosa de los muros y la sombra torcida de los cables eléctricos. Respiré hondo y seguí. El contenedor apareció al fondo, bajo un poste que agonizaba con luz amarillenta. Mientras levantaba la tapa, un golpe seco resonó detrás. Pareció el reventar de un vidrio o la caída de algo metálico. Me giré y en ese instante la farola chisporroteó, dejando la escena en penumbra. Solo disponía de la luz de mi linterna. Con ella barrí el callejón: piedras, grafitis, carteles de políticos despegados, nada más. Sin embargo, mis oídos captaron un murmullo, apenas un hilo de voz infantil tarareando una canción de ronda. Era un traqueteo nervioso, quebrado por risas ahogadas. Un sudor helado me corrió por la espalda. Metí las bolsas a toda prisa y tiré la tapa. El metal retumbó y el eco pareció multiplicarse en un claqueteo burlón que salía de todas partes. Di media vuelta para regresar. La linterna iluminó el suelo y por un segundo distinguí huellas frescas, pies diminutos impresos en un charco de agua lodosa. Se marcaban nítidos con los dedos abiertos, como si alguien hubiera salido descalzo de una alberca. Seguí el rastro con el haz. Las marcas se dirigían hacia mí. Retrocedí un paso y entonces se detuvieron. El último par de huellas aparecía, justo a 30 centímetros de mis botas. Sabía que estaba solo, o se suponía que lo estaba. El instinto me ordenó correr, y corrí. El diablito se quedó atrás. El callejón se alargó interminable, cada ladrido lejano, cada golpeteo del viento, parecía la pisada de alguien que me alcanzaba. Al entrar de nuevo al mercado cerré la reja y eché llave. El eco de mis jadeos resonó en la bóveda de lámina y cemento. Me quedé quieto, oyendo mi propio corazón. Entonces las luces internas parpadearon en cascada, como fichas de dominó. Una a una fueron muriendo, hasta que solo quedó la bombilla central, débil y temblorosa. En medio del claro amarillo distinguí la silueta de un carrito abandonado, y frente a él, algo pequeño que antes no estaba allí. Agucé la vista. Era un muñeco de trapo, pero demasiado realista. Tenía cabeza redonda, cabello de hilos negros y ojos abotonados que brillaban como perlas húmedas. Estaba sentado sobre un costal de maíz con las piernas colgando. Una ráfaga movió su cabellera y aunque sabía que era imposible, sentí que me observaba. El zumbido de las lámparas se hizo grave, rabioso. Mi linterna, temblorosa, barrió de nuevo los pasillos. Cada puesto proyectaba sombras grotescas sobre el piso de loseta, ganchos de carne convertidos en garfios, estantes de frutas devenidos en bultos monstruosos. Al apuntar al muñeco, ya no estaba. Un golpe metálico sonó al fondo, en el área de carnicería. Avancé con la respiración cortada. Al rebasar el arco de azulejo comprobé el origen del ruido. La tapa de un cazo usado para chicharrón yacía en el suelo, rodando todavía. Arriba del cazo, sobre la tabla de picar, vi 2 huellas de manos infantiles marcadas en grasa reciente, como si alguien hubiera tratado de impulsarse para trepar al mostrador. El hedor a cebo quemado se mezcló con algo más agrio, casi dulzón. Un olor a flor podrida. Entonces la risa volvió cerca de mi oído, aguda como el chillido de un metal al rozar otro. No venía de lejos, brotaba detrás de mí. Giré la linterna mientras el mundo se me encogía. No logré verla completa, solo un destello blanco y la curva de un rostro tan pálido que parecía hecho de yeso húmedo. Sobre la frente,
Mechones negros enmarañados goteaban agua, como si hubiera emergido de un aljibe. Di un traspié, choqué contra una vitrina y caí sobre cajas de cartón. El golpe retumbó en mis costillas. Intenté incorporarme, pero mis piernas se negaban a obedecer. Levanté la linterna a ciegas. La luz apenas delineaba columnas de humo grasiento y una bruma que no debería existir bajo techo. El silencio, de pronto, fue total, más pesado que cualquier ruido. Sentí que algo se acercaba. A falta de valor para mirar, clavé los ojos en el techo. Allí, donde antes creí ver un gato, descubrí otra cosa. Un charco oscuro se expandía en la lámina, como humedad viva. Del centro de la mancha colgaba un hilo de agua negra, y en el extremo, oscilando, la silueta de un pequeño zapato escolar, goteando. El líquido salpicó mi rostro, frío como hielo. Al limpiar la gota, mis dedos quedaron manchados de un lodo negruzco que apestaba a tierra vieja. Una lámpara de emergencia se encendió en la bodega del fondo, muy tenue, pero suficiente para iluminar un corredor, y, en él, la figura de la niña permanecía inmóvil, ligeramente ladeada, con aquel vestido pegado al cuerpo como papel mojado. Los botones de los ojos que había visto en el muñeco estaban ahora en ella, reluciendo. No pestañeaba, no respiraba, solo alzó un brazo, como si invitara a un juego. El silencio hizo que mis propios latidos sonaran como tambores. No corrí. El cuerpo eligió no moverse. Fue mi mente la que huyó primero. Repasé cada rumor, cada renuncia de vigilante que había escuchado, cada historia que ridiculicé. Entonces comprendí que nadie había exagerado. Quise rezar, pero las palabras no salieron. La bombilla parpadeó una vez más y se apagó. Cuando la luz volvió, un instante más tarde, la bodega estaba vacía. Alivio falso. Detrás de mí sonó un goteo. Me giré despacio. El cazo de chicharrón rebosaba de agua oscura y, flotando allí, el mismo zapato infantil. Hubo un crujido, quizá la lámina cediendo o huesos quebrados. No lo supe. Lo siguiente fue un chillido agudo que me atravesó los tímpanos. Corrí entonces, al fin, sin pensar, sin mirar atrás. Crucé los pasillos a oscuras, tropezando con costales, derribando cajas de frutas fermentadas, hasta llegar a la salida de emergencia. Empujé la puerta y salí al aire abierto. La luna estaba envuelta por nubes densas. Al pisar la calle del silencio de nuevo, la neblina parecía más espesa que antes, casi sólida. Sin embargo, la farola que minutos antes parpadeaba, ahora brillaba, estable, bañando el empedrado con una luz fría. Bajo ese resplandor distinguí algo que me detuvo. Sobre las piedras, las huellas infantiles seguían visibles, mojadas, como si acabaran de imprimirse. Se alejaban calle abajo y se perdían en mina de la bruma. No esperé a descubrir hacia dónde conducían. Dejé el mercado atrás. Corrí sin aliento hasta una avenida amplia y bien iluminada, y desde allí llamé a mi cuñado. No respondí preguntas, no pedí explicaciones. Solo renuncié. Desde aquella noche, lo juro por mi cordura, cada vez que paso cerca del mercado Hidalgo, incluso de día, percibo ese olor a flor podrida mezclado con grasa quemada. Y en el zumbido de los cables eléctricos, cuando sopla el viento de diciembre, me parece oír una risita que se burla, recordándome que la calle del silencio nunca volvió a estar vacía. Risas en la noche vacía. Me llamo Felipe Ángel y cargo con este recuerdo desde hace más de 20 años. Era 2003 y yo tenía 23. Acababa de terminar mi turno nocturno en una imprenta del centro de Monterrey. Mi rutina consistía en caminar 5 cuadras por la avenida Industrias Modernas y luego descender por la calle Tulipán hasta mi pensión. No era la zona más peligrosa de la ciudad, pero tampoco un lugar para distraerse. Aquella madrugada de diciembre, el aire olía a papel quemado y anticongelante, y una niebla tenue reptaba entre los postes de luz fundidos.
Había oído las historias que contaban los cargadores del turno de la tarde. Una mujer que reía sola, en los cruces vacíos, una carcajada tan aguda que hacía ladrar a los perros y apagaba, como por arte de magia, los focos de vapor de sodio. Siempre las encasillé como chismes para espantar becarios. Sin embargo, ese lunes mis pasos se sentían inseguros, como si mis pies supieran algo que mi mente aún no aceptaba. Al doblar la primera esquina noté al señor Sánchez, el guardia, jubilado que solía cuidar un lote baldío. Estaba inmóvil, aferrado a la reja oxidada con los ojos muy abiertos, mirando hacia la oscuridad que se extendía detrás de mí. No me saludó. Solo murmuró lo suficiente para que yo alcanzara a leerle los labios. No la provoques. Creí que deliraba. Seguí adelante para no contagiarme de su miedo. Llegué al semáforo de la calle Abedules. A esa hora nunca pasaban coches, pero la luz roja permanecía encendida y proyectaba un color de carne cruda sobre la banqueta. Fue entonces cuando escuché, a lo lejos, un tintineo metálico, como si algo arrastrara cadenas sobre el asfalto. El sonido se mezcló con una risa entrecortada, demasiado aguda para provenir de un borracho. Me quedé congelado en mitad de la calle, tratando de localizar aquella carcajada que rebotaba en los muros de concreto. La vi, primero como una sombra al final de la cuadra. La neblina se abría a su paso. Parecía vestida con un camisón antiguo, empapado, pegado al cuerpo. No caminaba, deslizaba los pies y balanceaba la cabeza como si su cuello no soportara el peso. De pronto se detuvo, y la risa cesó con la brusquedad de un disparo. Sentí que mi garganta se sellaba. Intenté desviar la mirada, pero mis ojos siguieron clavados en ella. Sus brazos se alargaron hacia los lados, revelando dedos que parecían más hueso que piel. No sé de dónde saqué valor, tal vez del puro instinto de supervivencia. Me di la vuelta y corrí. Escuché mi propia respiración chocando contra el silencio del amanecer. Cada pocos metros volteaba. Las cuadras vacías no mostraban ningún movimiento, pero el eco de esa risa se colaba entre los callejones como una plaga. Llegué al kiosco de la colonia Hidalgo, un punto relativamente iluminado. Allí me apoyé contra una pared de ladrillo y por primera vez sentí el corazón latir en mis dientes. Un coche destartalado se aproximó. El conductor, un señor con uniforme de panadero, bajó la ventanilla y preguntó si estaba bien. Le conté que alguien me seguía. Mientras hablaba, señalé la avenida, y al hacerlo noté la silueta femenina otra vez a media cuadra, inmóvil bajo la farola parpadeante. El panadero vio lo mismo que yo, aceleró sin decir adiós y me dejó rodeado por la luz temblorosa del kiosco. No quise volver a la pensión. Estaba convencido de que me encontraría con ella a la entrada. Así que tomé el camino contrario y me refugié en la caseta de 1900, vigilancia de una farmacia cerrada. Desde allí marqué a mi único amigo disponible a esa hora, Gustavo, quien trabajaba de operador en un taller de autobuses a 3 calles. Solo atiné a pedirle que viniera. Cuando llegó, traía en la mano una llave inglesa enorme y el rostro cenizo. Caminar a su lado me devolvió algo de cordura. Rodeamos manzanas enteras para evitar cualquier calle oscura. Cada tanto yo creía escuchar pasos a pocos metros, y Gustavo me apretaba el hombro sin mirar atrás. Al final llegamos a su taller. Los mecánicos dormían sobre cartones impregnados de diésel y el lugar olía a grasa y café viejo, pero me pareció más seguro que mi propio cuarto. A las 6 sonó la sirena que anunciaba el cambio de turno. Nos despedimos. Quise convencerlo de que me acompañara a la pensión, pero tenía que registrar su salida. Salí solo, convencido de que la claridad del amanecer disiparía mis temores. Durante 2 cuadras todo fue normal, hasta que un perro callejero salió de un callejón y se puso a mi costado. Caminaba rígido, con la cola entre las patas, gruñendo a la nada. Fue entonces cuando la vi de nuevo, parada en el umbral de una tienda de abarrotes cerrada, la cabeza ligeramente ladeada, la piel de un gris enfermo como si la sangre le hubiera abandonado hacía siglos. La risa comenzó en mi oído izquierdo, como si estuviera respirándome en la nuca.
Corrí tan rápido que sentí el estómago golpearme el pecho. Cruzaba calles sin mirar, resbalaba en charcos, empujaba bolsas de basura. Giré hacia mi calle y cerré los ojos a la mitad del tramo final. Cuando los abrí, el portón azul de la pensión estaba al frente. Alcé la vista y ella estaba allí, justo del otro lado de la reja, su mano sobre el candado. No recuerdo haber sacado la llave. No recuerdo la fuerza con que cerré la puerta principal. Solo sé que amanecí debajo de mi cama, cubierto de tinta de imprenta, porque llevaba el uniforme puesto y mis manos sudadas desprendieron el pigmento. Durante semanas dejé de caminar de noche. Cambié turnos, pedí dormir en el taller, inventé excusas. Solo conté la historia a Gustavo y a mi madre, quien vivía en Linares. Ella me aconsejó rezar y llevar una estampita de San Benito. No soy creyente, pero hice ambas cosas. A finales de enero, cuando ya había logrado convencerme de que todo había sido un episodio de estrés, recibí una llamada de madrugada. Gustavo estaba guardia en el taller y juraba que una mujer se paseaba frente a la puerta principal, riendo y palmeando las ventanas. Me pidió que llamara a la policía. Mientras hablaba con la operadora, escuché la carcajada directamente a través del teléfono. Un sonido líquido, como si alguien se estuviera ahogando de risa. Los patrulleros no hallaron nada, aunque uno comentó que meses atrás varios reportaron a una fémina desorientada vestida con bata hospitalaria, que desaparecía en los callejones. Pregunté si sabían quién era, y el oficial se encogió de hombros. Tal vez una paciente psiquiátrica. Aquella explicación lógica me tranquilizó lo suficiente para volver a mi rutina. Sin embargo, la cuarta noche de marzo, lo recuerdo, porque era mi cumpleaños y volvía temprano, descubrí algo que cambió mi comprensión de todo. Sobre la banqueta que rodea al antiguo Hospital San Gabriel, había un mural recién pintado. El retrato de una enfermera sonriendo, con el camisón empapado y los brazos abiertos como alas. Bajo la imagen, una inscripción: María Eugenia Escalera, muerta en servicio, 27 de Oz 1973. Aquel 27 de diciembre era la misma madrugada en que la vi por primera vez. Pregunté a un vendedor de frutas por la historia del hospital. Me relató que un incendio destruyó parte del edificio hace 3 décadas. Varias enfermeras murieron atrapadas en el pabellón de psiquiatría. Una de ellas, embarazada, quedó en la lista de desaparecidas. Nunca hallaron el cuerpo. Se rumoreaba que deambulaba por la colonia buscando a su hijo que nunca nació. Con el tiempo aprendí a convivir con la posibilidad de encontrarla. Siempre que salgo de noche llevo un llavero metálico y rezo un Padre Nuestro mental cuando oigo pasos a mis espaldas. A veces el eco de una risa me alcanza entre las callejuelas del centro y aprieto los puños hasta que corto la circulación. No sé si es María Eugenia, si es mi propio miedo, o si la muerte adopta el rostro más conveniente para acecharnos. Lo cierto es que cada vez que alguien me pregunta por qué aún vivo cerca de la imprenta, respondo con la verdad. Huyo a diario, pero no de la ciudad, sino de esa risa que se aloja dentro de mí, porque cuando el silencio de la madrugada se vuelve espeso y los perros dejan de ladrar, la escucho otra vez, creciendo detrás de los postes apagados, avanzando con el tintineo suave de unas cadenas invisibles. Y yo aprieto el paso, sabiendo que no importa cuántas cuadras corra, algún día cuando me canse ella estará allí, esperando bajo la luz roja del semáforo, lista para envolverme con su camisón de ceniza y continuar riendo en la noche vacía, noche vacía. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.